¡Hey! Bienvenidos a un nuevo video, esta vez con la semana número 6 del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa, Educación General Básica Subnivel Superior. En esta semana elaboraremos un cuaderno de campo y aquí te explicaré las actividades de la semana. No te despegues de la pantalla, ¡comencemos! No olvides dejar tu like y tu comentario. Ahora, revisemos nuestra ficha pedagógica. Esta semana hablaremos de la dinámica que existe entre el entorno, los seres vivos y el rol que cumple el ser humano en el cuidado de esta interrelación, contribuyendo con el cuidado de la naturaleza para su conservación y concientización sobre su posible deterioro. Cuando hayamos comprendido los criterios de satisfacción, significará que hemos terminado con éxito nuestro trabajo. El mecanismo de evaluación seguirá siendo el mismo, el portafolio del estudiante. Esta semana, nuestro proyecto lleva por nombre Cuaderno de campo de las relaciones de interdependencia entre los seres vivos y su entorno. El planeta entero forma un ecosistema en donde todos los organismos mantienen una relación de interdependencia. ¿Qué es la interdependencia? Bien, pensemos en una abeja. Por sí sola no podría existir. Por ello, vive en una colmena. Los primeros días se alimenta de la jalea que produce su comunidad. Además, las abejas transportan el polen de una flor a otra, por lo que son parte esencial del producto de la reproducción de las plantas. Por lo tanto, las plantas no podrían reproducirse sin el vuelo de las abejas. ¿Podrías pensar en algún ser vivo en la naturaleza que no esté interrelacionado con otro? En este contexto, esta semana vamos a pensar mucho en las relaciones que se tejen entre los organismos vivientes, tanto entre ellos como con su entorno. Recuerda, cada decisión que tomamos los seres humanos en nuestra vida diaria y en los hogares tiene un impacto directo con la naturaleza. Esta semana tomaremos conciencia sobre nuestro ecosistema. Utilizaremos los siguientes materiales: hojas en blanco de cuadernos viejos o nuevos, papel bond, papel ministro o cualquier papel reciclable que tengas disponible en casa, lápices de colores, pinturas, marcadores u otros materiales para colorear y escribir, tijeras, instrumentos de medición que tengas en casa, ya sea una regla, un metro, una cinta métrica, un reloj, una balanza, una báscula de cocina, etc. Además de pegamento, cinta, engrapadora o piola. Esto lo utilizaremos para unir las hojas sueltas, es decir, para encuadernar y crear una especie de cuaderno. Recuerda que puedes usar otros materiales si así lo deseas o dispones de ellos. No es necesario que compres nada nuevo. Desarrollo. Paso 1. Diseño de la portada de tu cuaderno de campo. Es momento de diseñar una portada para tu cuaderno de campo. Desarrolla tu imaginación y creatividad. Escribe tu nombre, luego el título, que en este caso es Cuaderno de campo. Después, busca algunas hojas
y enuméralas. Paso 2. Redacción del propósito y la lista de objetos de observación y estudio. Antes de empezar con tu cuaderno de observaciones, es súper importante que comprendas a fondo la temática de interdependencia de la naturaleza. Con este propósito, lee con atención el siguiente texto. Luego, responde las preguntas en una hoja. En el PDF encontrarás el texto sobre la interdependencia entre la naturaleza y los seres humanos, de Luis González Alcaraz. Dale un tiempo a la lectura. Pon pausa al video. ¿Ya leíste? Ahora responde las siguientes preguntas a partir de la lectura del texto anterior. Primero, define con tus propias palabras el significado de interdependencia. Segundo, explica por qué el autor afirma que el ser humano suele pensarse como un sujeto separado de la naturaleza. Después, describe dos ejemplos que ilustren la crisis ambiental que vive nuestro planeta. Y por último, ¿cuál es la relación que existe entre el medio ambiente y el desarrollo de las sociedades humanas? Después de haber pensado en la relación entre el medio ambiente y la vida de los seres humanos, te invito a que escribas un propósito para tu cuaderno de trabajo. ¿Ya tienes tu propósito? Ahora, escribe un párrafo donde explicarás en qué consiste la interrelación entre la naturaleza y por qué es importante para las personas comprender esas conexiones entre los organismos y su entorno. Ten en cuenta que un párrafo está compuesto por una idea principal y varias ideas secundarias. Estas pueden ser explicaciones que amplían el tema. Una vez que hayas escrito tu propósito y tu párrafo, deja un espacio en el que podrás hacer una lista de los organismos y fenómenos de la naturaleza que vas a observar y describir en tu cuaderno. Toda investigación define claramente su objeto de estudio. Para estudiar la interrelación entre los seres vivos, el entorno y el ser humano, define qué objetos naturales vas a observar para identificar cómo se relacionan. Para esto, te presento a un científico alemán que conoció muy bien nuestro país. Cuando nos visitó, realizó observaciones con el propósito de describir las relaciones existentes entre la naturaleza y los seres humanos en su dimensión cultural. Sus trabajos iban mucho más allá de solo describir. Encontraba las cadenas de interrelaciones que existían entre los organismos y su entorno. ¿Conoces a este personaje? Se trata de Humboldt. Es el científico alemán del que te hablaba. Él utilizó muchísimo los cuadernos de campo, en los cuales describió con imágenes, textos, lugares muy importantes del Ecuador. Observa la siguiente imagen. Luego, lee el texto relacionado con los pisos climáticos que encuentras en el PDF. ¿Ya terminaste de leer? ¿Te fijaste en todos los ámbitos que observó y estudió Humboldt? Sí,
Estos eran el clima, la flora, la fauna, las longitudes y latitudes, además de las medidas del campo magnético terrestre y las condiciones sociales y económicas de las colonias españolas. Definitivamente no se le escapó nada. Finalmente, llegó el momento de que decidas qué vas a observar en tu entorno para registrar en tu cuaderno de campo. Preferentemente, escoge objetos de estudio cercanos a tu casa para que puedas observarlos de forma presencial. A continuación, te presento algunas opciones. Elige un objeto de investigación de cada ámbito. Fauna. Elige una especie de animal que viva en tu entorno. Puede ser alguno que hayas visto y que te haya llamado la atención. También puedes describir y observar a tu mascota u otros animales domésticos si lo prefieres. No olvides que también cuentan los insectos, los peces, reptiles, moluscos y aves. Flora. Escoge una planta de tu entorno natural. También puede ser una planta decorativa que tengas en casa. Por supuesto, pueden ser árboles o flores silvestres. Clima, fenómenos atmosféricos o marítimos. Para describir el clima, elige un momento del año, ya sea la estación de lluvia, el verano, o también puedes describir las nubes, las mareas, los aguajes. Elige uno para que los describas en tu cuaderno de campo. Por último, los recursos naturales. Debes seleccionar un recurso natural que usen en tu casa. Estos pueden ser agua, energía solar, petróleo y sus derivados, además de la energía hidráulica de los ríos. ¿Ya elegiste tus objetos? Ahora, enuméralos en una hoja, donde escribiste el propósito, tus objetos de observación y su respectivo ámbito. A continuación, te muestro un ejemplo. Paso 3. Páginas de observación, descripción y análisis. Destina como mínimo una página de tu cuaderno para cada uno de los objetos de observación. Puedes hacerlo en más páginas, si así lo prefieres. Debes escribir la fecha y la hora de la observación. Recuerda, es muy importante que haya imágenes, textos, números e incluso que puedas pegar alguna muestra de evidencia de la naturaleza. Claramente, sin dañar ni afectar el ecosistema. Por ejemplo, puedes pegar una semilla, prensar o calcar una hoja, un pedazo de tronco, un tallo, el dibujo de la huella de algún animal. Lo importante de este trabajo es que pongas en práctica tu creatividad. Cada página de observación puede tener los elementos que te presentaré en la siguiente tabla. Esta no es una lista exhaustiva ni obligatoria. Puedes incluir la información que te parezca más importante. Las preguntas que encontramos en la tercera columna nos ayudarán mucho a describir los objetos que hemos escogido de cada ámbito.
Lee con mucha atención esta tabla. Te será de mucha ayuda. Toda descripción detallada de un objeto incluye magnitudes como la longitud, la masa, la temperatura, el tiempo, la capacidad, entre otras. Tu cuaderno de campo incluirá también las magnitudes de los objetos que elegiste a observar y describir. Aquí te presento algunas unidades de medidas que puedes emplear. Recuerda incluir en tus páginas de observación las magnitudes que consideres importantes y fáciles de conseguir. Utiliza los instrumentos de medición que tengas en casa. Por ejemplo, un flexómetro, una regla, una jarra graduada, una cinta métrica, una báscula de cocina, una balanza, un termómetro, entre muchos más ejemplos. Luego de tomar tus medidas, explica en tu cuaderno de campo el método que empleaste para obtener los datos. Para ello, responde a las siguientes preguntas. ¿Qué instrumento de medición utilizaste? ¿Cada cuánto tiempo hacías tus mediciones? ¿Por qué elegiste esa unidad de medida? ¿Qué dificultades encontraste en este proceso? ¿Realizaste alguna conversión de unidades? ¿Cómo podrían mejorar un método para obtención de datos en un proceso de observación? Finalmente, explica en un breve párrafo argumentativo cómo la obtención de datos cuantitativos numéricos puede ayudar a comprender de mejor manera las relaciones de interdependencia en la naturaleza. Por último, te presentaré ejemplos de cómo puedes hacer tus hojas de observaciones de tu cuaderno de campo. Se pueden visualizar así. Hemos terminado nuestro cuaderno de campo. Solo nos falta realizar las actividades de inglés, las cuales las encontrarás en el video que te dejo en la parte de arriba. Para verlo, debes darle clic. Recuerda, al final del PDF encontrarás actividades del buen uso del tiempo libre y anexos en los cuales encontrarás material que te ayudará a comprender más sobre el tema propuesto. No olvides suscribirte, darle like y compartir con padres de familia y compañeros. Además, ya tenemos grupo de WhatsApp. En la descripción encontrarás el link donde te puedes unir. Simplemente debes darle clic. Recuerda, martes y viernes estaremos en vivo a las 6 de la tarde. No te los pierdas. Nos vemos en una próxima entrega.